Vamos a un pasaje donde se dio una victoria estrepitosa de parte de Cristo, sonora y maravillosa ante, no ante cualquier espíritu, no ante demonios menores, sino ante el mismo Satanás. Lucas 4. Y vamos para tal fin a buscar qué nos dice la palabra acerca de lo que ocurrió una vez en un desierto. Como le digo a la gente, miren, el desierto a nosotros nos demuestra que no es el lugar, sino el corazón, porque la caída del hombre fue en un paraíso y la derrota de Satanás fue en un desierto, en el caso de Adán y el caso de Jesús. Bien, Lucas 4, vamos a iniciar por los dos primeros versículos. Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Vemos inmediatamente que Jesús, en un lugar desprovisto de todo, intencionalmente guiado por el Espíritu Santo del cual estaba lleno, fue a un lugar donde aparentemente todo podía darlo por perdido. Él, o sea, para nosotros va a ser una derrota estrepitosa, sobre todo si no tenemos llenura del Espíritu Santo. Es el estar expuestos a un ambiente hostil. Me imagino que noches, días muy calurosos y noches muy frías, y sobre todo sin agua y sin alimento. Y en ese lugar fue tentado por el diablo. Tentado es el término clave aquí, tentado por el diablo. Y siendo tentado por el diablo y sin sustento físico, por menos de un alimento, ni del agua siquiera. Y por supuesto, él siendo Dios, era 100% humano y por supuesto tuvo hambre, como dice el versículo 2. Entonces, y esto es muy característico y tenemos que estar cuidándonos. Cuando nosotros estamos en la cima con C o en la cima con S, o sea, en lo más alto, en lo más bajo, estamos muy expuestos porque la gloria o la derrota nos vuelve muy sensibles a las tentaciones. Aquí Jesús estaba ante el mundo, ante los ojos del diablo, muy sensible porque estaba como derrotado, pues estaba desprovisto. Así que él sin saber que sin embargo Jesús tenía una ganancia, que era la llenura del Espíritu Santo, en viste contra, o sea, aquí vemos el diablo va con todo contra Jesús. Y vemos lo que dicen los versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bien, aquí vemos inmediatamente el ataque de él. ¿Por dónde comienza? Muy astuto, muy sagaz y muy perverso por la necesidad que saltaba a los ojos. Un hombre con hambre. Jesús, en su condición humana, dice el versículo 2, que tenía hambre. Y lo que nos falta nos tienta. Las ausencias, los faltantes nos tientan. Los malos matrimonios de solterías mal llevadas. Los malos trabajos de escasez económica no entendida. Las malas amistades de una soledad muy mal llevada. Así que Jesús estaba en esta condición, pero la respuesta de él, por supuesto, lleno del Espíritu y lleno de palabra, fue esta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Continuamos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Vamos a elipsis, no vamos al versículo 13 de Lucas 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hicimos elipsis porque después hubo otras tentaciones más. Fue tentado para que recibiendo todos los reinos del cielo, para adorar a Satanás, ¿no? Esa era la condición, para que probara que los ángeles podían protegerlo si caía del pináculo. Pero todo fracasó. ¿Por qué? Porque Jesús, ante el mundo, ante lo aparente, debilitado por un cuerpo sin alimento y sin agua, triunfó porque en él estuvo la llenura del Espíritu Santo, pero también porque no fue un hambre casual, porque a veces tenemos hambre porque no hay manera de conseguir alimento. En el caso nuestro ayuno no es necesariamente porque no haya en la cena, sino porque pudiendo alimentarnos nos abstenemos para fortalecernos en el Espíritu, para ser llenos del Espíritu Santo y sobre todo para poner en la práctica el ejercicio de soportar la tentación. Tentaciones que no siempre son de cosas negativas. Bueno, claro, adorar a Satanás para recibir poder humano obviamente era terrible, ¿no? Tentar al Señor a través de que se tirara
obedeciendo una orden de Satanás era terrible. Pero la primera parece inofensiva, o sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero pan. Jesús luego, incluso cuando los discípulos tuvieron hambre en el día de reposo, instó a los discípulos a que comieran de las espigas. Sin embargo, ¿de quién venía la orden? Y ahí era donde nosotros tenemos que ver de dónde viene la orden, de dónde viene la provisión. Es lo que nos tiene que a nosotros llevar a quién obedecemos. No fue pecado que los discípulos comieran por disposición del Señor en el Shabbat. No fue pecado, fue orden del Señor. Claro, era pecado obedecer a Satanás y convertir las piedras en panes, obviamente. Así que también cuando estamos tentados, ¿de dónde viene la respuesta? Tenemos que estar muy claros en eso. Bien, seguimos entonces, pero vemos el resultado aquí antes de seguir con las palabras. En todos seremos tentados y el ambiente a veces se volverá hostil. Él estaba afectado por el ambiente, un desierto, afectado por sus propias carencias, porque no había alimento, no había agua. Su cuerpo estaba debilitado y se resentía su cuerpo, no su corazón, pero obviamente el cuerpo está dando señales de debilidad, pero no en su espíritu, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y por tal razón él no cedió. Pero vemos que ante eso, cuando estamos tentados, el diablo está viendo, pero Dios también está viendo. Y porque como ya sabemos, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el diablo al final salió derrotado por un tiempo y como salió derrotado por un tiempo, se tuvo que apartar de él y ángeles respaldaron al Señor en ese momento. Ahora vamos al caso de otro personaje muy importante y es Daniel. Daniel, casualmente considerado por muchos estudiosos que después de Jesús, el más santo que hay, el que menos se le puede encontrar pecado. Pero bueno, no vamos a hacer un tema de eso porque bueno, eso da para un tema muy interesante también, la santidad de Daniel. Pero vamos a Daniel 1 y cómo él en otro ambiente también era tentado. ¿Y para qué era tentado? ¿Para qué era tentado de no obedecer a Dios? Daniel 1, del 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vemos que ahí está la tentación. No era un ambiente hostil en cuanto a lo agreste, a lo físico, al sol y la ausencia de agua, pero sí era hostil en cuanto al movimiento espiritual que estaba ahí. En una nación idólatra, seguidora de demonios. Y él también ante la tentación de una buena comida, porque él no fue, recordemos que él y sus amigos no fueron en condición, él y sus amigos y otros sabios que también fueron ahí, porque eran más de ellos, él no fue en una condición terrible, él, o sea, sobre él no iba a haber un látigo en la espalda porque iba a cargar rocas. No era ese, él iba a estar en la corte. Quería muchachos de mucha sabiduría para estar en la corte, para dar consejo. O sea, un trabajo bien cómodo en ese aspecto. Sin embargo, él conocía las tentaciones de estar en un ambiente donde él de hecho lo querían asimilar. Cuando nosotros leemos que Daniel 1, vemos que él lo querían asimilar. Primero cambiándole el nombre, cambiándole la identidad, cambiándole incluso la procedencia de su nombre y cambiando todo. Desde sus hábitos de alimentación, de lengua, de todo se lo querían cambiar. Pero cuando nosotros ante eso vivimos algo que también nos toca a nosotros vivir contra cultura, no es que seamos incultos, sino contra la cultura como sistema opresor, entonces obviamente por obedecer es más bien la cultura del reino de los cielos, tenemos el respaldo de Dios cuando vencemos la tentación. Vamos a Mateo 6. Y en este caso también vamos a ver cómo en el primer ambiente, un Jesús que vence, gracias Señor por eso, un ambiente difícil. Daniel que vence una cultura difícil, una cultura que iba en contra de sus valores espirituales, de su Dios. Y vamos a ver qué podemos aprender en Mateo 6. Del 16 al 18 vamos a leer primero. Actitud. Vamos a ver actitud y consagración aquí. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público.
La recompensa que tuvo Jesús, que vimos en Lucas 4, el respaldo de Dios, que por eso él se sometió a Dios, resistió a Satanás y Satanás hubiera a vosotros. ¿Se acuerdan que Pablo lo decía, no? Y también esto lo explicaba Santiago también. Santiago hablaba de resistir al enemigo. O sea, era tanto los apóstoles como los primeros maestros insistían mucho en, Pedro también, en tener cuidado con aquel león que está buscando a quien devorar, ser cautos, ser sobrios, y cada quien en sus momentos y en sus diferentes cartas insistían sobre esto, el consagrarse, el tener cuidado, porque al final de cuentas, una de las primeras recompensas es que el enemigo se va. El león rugiente se va hambriento por otro lado. O sea, sale derrotado. Volverá, pero nuestra madurez lo podemos enfrentar y con más conocimiento ahora. Bien. Y como dice aquí el versículo 18 al final, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público, pero también hacerlo con una actitud apropiada. Este ayuno es para el Señor, no es para los hombres. Que la gente se va a dar cuenta, sí, porque por lo menos nosotros en casa tenemos que decirle a quien nos prepara el alimento, a quien nos hace la compra, a quien nos invita, no, es que estoy de ayuno, pero ¿con qué actitud? Sobre todo para impresionar a quién, porque los hipócritas demudaban su rostro para mostrar a los hombres que ayunaban. O sea, que lo sepan, a que yo querer hacer demostraciones, darme golpe de pecho y sufrimiento, un estoicismo que no va para demostrar mayor santidad, es hipocresía. O sea que el Señor respalda no solo que ayunemos y que pensamos la tentación, sino dentro de eso una tentación, o sea, porque hay tentaciones que van alrededor, están ahí como volando sobre nuestra cabeza cuando estamos ayunando. El pan, el recibir poder, el de ver la gloria de Dios, si caigo el pináculo y demás. Pero también cuidado, porque el ayuno nos puede tentar a nosotros, no el ayuno, sino nuestra falta de madurez en cuanto al ayuno, para envanecernos, para hacer el ayuno para impresionar a los demás. Seguimos entonces con Mateo 6 y los versículos 25 y 26 nos dice, y aquí aprendimos algo nuevo también, algo más. Vencer las tentaciones propias del mundo afuera de estos tiempos de ayuno, pero también lo que puede surgir en nuestro corazón cuando ayunamos. También hay personas que cuando están ayunando se resienten porque no pueden comer. Y Señor, ¿por qué tú inventas esta cosa? Esa es otra tentación de la que tenemos que cuidar. Mateo 6, 25 al 26 nos dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Y así, ya me había perdido, perdón. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? E incluso, dentro de todo, a nosotros algo que nos hace caer en tentación son los afanes. No siempre es un corazón perverso y desordenado, sino uno inseguro, un corazón que todavía no aprende a depender de la provisión de Dios en todas las áreas y Dios permite que en todas las áreas nosotros podamos tener escasez. Algo que, por ejemplo, a veces vivimos esa escasez en el resultado. Queremos levantar un ministerio y el ministerio es pesado, no se levanta. Tenemos sillas vacías y el ministerio no se llena. Es una tentación y ahí entramos en afán. Pero así como el Señor pone el alimento, pone a las aves, también el Señor, recordemos en Hechos 2, a una iglesia que no se afanaba más que vivir el evangelio, conocer la doctrina de los apóstoles. Eso lo vemos al final de Hechos 2. ¿Qué vemos ahí? Una iglesia que vive apasionadamente el evangelio. El Señor le añadía a ellos. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos mientras tanto? Aprendían la doctrina de los apóstoles, partían el pan, oraban unos por otros, daban lo que a uno le sobraba, se lo daba al que le faltaba. Ser una iglesia sin afanes y que vivía apasionadamente el evangelio, y al final el Señor, así como a las aves le agrega el alimento y hasta dispone una naturaleza donde ellos se puedan refugiar, así no solo nos dará el pan, sino también ese pan para nuestra alma, porque ¿cuál es el pan para nuestra alma y para nuestro espíritu? Hacer la obra.
Nuestro alimento y nuestro propósito es la obra de Dios. Y hasta en eso, Señor, tenemos que ser fortalecidos. Y esa es una de las escaseces que tú a veces nos permites. Que es como que las cosas no pasan, que las cosas no ocurren. Pero tenemos que, en este sentido, mantenernos disciplinados delante del Señor confiando en Él. Dice Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces, ¿no hay señal? Ah, bueno, sí, perdonen si voy a hacer algo aquí curioso, perdonen. Si tenemos problemas de señal, voy a, no sé si conecto directamente acá. Permiten, no se vayan, voy a hacer algo aquí, voy a hacer algo que era lo que iba a hacer. Ah, conectar la computadora acá también. Déjenme, por favor. Es que me dice que tengo problemitas con la señal y como no quiero que se caiga, voy a tomar las previsiones al respecto. A ver, ¿cuál era mi señal acá? ¿Me están escuchando bien, verdad? A ver. ¿Ah? Se paralizó, no importa, no importa. Ahora lo que necesito es que aparezca pronto la señal acá. Ah, ahora sí. Ya estoy conectando el celular, ya estoy conectando el celular. Me volví con otra señal. Estoy conectándome el celular. ¿Cómo se está escuchando ahora? Perfecto. Yo sabes que yo debía haber hecho esto al principio. Conectarme. Bueno, volviendo al tema, perdón. Bueno, como les había dicho, estamos en Mateo 6, 31 al 33. Y aquí vemos que muchas veces el afán, y esto es aleccionador a veces, el afán de nuestra carne, nuestra alma, en una fe debilitada, un poco tambaleante, nos afecta nuestra vida espiritual. Y quisiera ir a la iglesia, pero tengo que atender mis finanzas, tengo que atender mi familia. El tiempo que estoy, es más, estoy orando y estoy pensando en las cosas que tengo que resolver con mis manos. En vez de dejarle en las manos del Señor, muchas veces me detengo en las cosas que tengo que hacer con mis manos. ¿Y cuántas veces? Y tal vez aquí algunos podrían levantar la mano y decir, a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado. Hasta mis oraciones se han acortado porque tengo algo que hacer. ¿Qué es lo que nos ordena el Señor primero? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta un enemigo del ayuno puede ser, Señor, es que cuando yo estoy en ayuno no tengo fuerza y necesito trabajar más. Y no puedo ayunar porque de repente me falta como las fuerzas. Y puede ser que hasta por eso encontremos tropiezo para ayunar. Seguimos entonces y vamos a Job 23. ¿Y qué podemos aprender de Job 23? Dice, ay, perdón, se me saltó. Bien. Job 23, versículo 12 dice específicamente, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esa era la actitud que no solo que está confesada, está escrita aquí en Job 23, sino que la vimos en Jesucristo. No, no es del pan que el hombre vive, sino de toda palabra que viene de Dios. O sea, no es solamente, no podemos poner nuestra dependencia en las cosas materiales. Y aquí vemos también una decisión, porque la tentación está ahí atacando las decisiones equivocadas o las indecisiones. Job 23, 12 habla de una decisión que yo tengo que asumir, pero que está respaldada por la confianza en Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. O sea, tomo la decisión del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, ¿qué es lo más importante para mí? Y si tengo que abstenerme de algo del mundo para conocer el mandamiento de sus labios y para incluso guardar las palabras de su boca porque no cedo a la tentación, lo haré porque para mí es más importante en estos tiempos de ayuno guardar la palabra de su boca y que se me muestre esa palabra que el estar pensando en cuántos minutos falta para que termine el ayuno. Seguimos entonces. Santiago 1. ¿Y qué nos dice Santiago 1?
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestra vida es una lucha constante contra las tentaciones y el Señor nos da su propio espíritu, su palabra y su propio espíritu para que podamos soportar la tentación. También es muy importante recordar que esto no es a solas. Y uno de los problemas que a veces tenemos en cuanto a el seguir los pasos del Señor es que lo hacemos con nuestros pies y ya. Claro que tenemos que poner nuestra fuerza. O sea, no hay dos extremos peligrosos. El hacer todo con nuestros propios pies, con nuestras propias fuerzas, y el cristiano que también piensa que ser cristiano es montarse en una alfombra voladora, o sea, te montas allá arriba y el Señor hace todo. Es una interacción, un interactuar entre lo que yo hago confiando en el Señor y lo que Él hace sobre mí que confío en Él. La tentación se soporta a través del Espíritu Santo, que es el ayudador, el consolador, porque en medio de la tentación vamos no solamente a tener la debilidad, sino también a veces la angustia y la tristeza de las cosas que perdemos en medio de soportar la tentación. Y el Señor es el consolador, el Espíritu Santo, pero es el consolador, específicamente la tercera persona de Trinidad, que fue dada por Cristo cuando Él ya termina su ministerio aquí en la tierra, pero no nos deja solos ni huérfanos, nos permite a nosotros soportar la tentación. El ayuno es curioso porque nos lleva a dos cosas. Primero, a confiar que el Señor nos dará todo lo que buscamos santamente y que guiados por Él tenemos que buscar afanosamente los planes de Dios, pero también a soportar la propia tentación de romper el ayuno. Y también dentro de esto, hacer el ayuno, y eso lo vamos a ver más adelante, que es impropio para el Señor. Lo vamos a ver ya, Isaías 58. Isaías 58, versículos 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento de los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí vemos algo inmediatamente que también debe ser claro. El ayuno puede ser impropio, puede ser hasta mezquino o puede ser a veces muy carnal. Miren, el primer ayuno que yo hice fue carnal en doble vía, y perdonen porque por lo menos hay más de una persona que tal vez escuchado esto, pero ahora lo voy a agregar a otro aspecto. El primer gran ayuno que yo hice fue doblemente carnal. Primero porque yo pensaba que por el ayuno uno podía pedir lo que quisiera, aunque se fuera tontería, y el Señor le daba como lastimita con uno y le concedía, ay, pobrecito, no comió. ¿Qué estás pidiendo? No está bien, pero bueno, pobrecito, te voy a premiar por eso. Fue un ayuno en la carne porque no era la voluntad de Dios lo que yo estaba pidiendo. No era necesariamente algo criminal ni perverso, pero no era la voluntad de Dios. Era dejar el pasado, cosas del pasado que tenía que dejar. Y obviamente no podía desatar ninguna ligadura ni tampoco soltar cargas de opresión porque estaba pidiendo por cosas que me estaban oprimiendo, para que siguieran oprimiéndome. Y bueno, como ya yo lo creo que lo he comentado otras veces, fue un ayuno hasta tan atado a las ligaduras, que tan ignorante, esos ayunos que no tienen conocimiento, no tienen palabras, tienen muchas ganas de hacerse, pero no tienen palabras, que incluso como yo creo que he comentado, que cuando me daba hambre, en vez de orar, yo me fumaba un cigarrillo. Cada vez que me daba hambre, me fumaba un cigarrillo y me fumé como 10, 15 cigarrillos por lo menos, porque todavía tenía mi atadura con el tabaquismo. Y obviamente fue un ayuno desastroso. O sea, primero lo que estaba pidiendo era carnal y lo sustentaba a través de el cigarrillo, o sea, de una atadura, de una opresión. Obviamente, cuando me enteré al poco tiempo, bueno, me compadecí, me reí, era como una risa, tristeza rara, ¿no? Y una risa lástima porque yo decía, Dios mío, qué equivocado estaba, pero bueno, tenía que tomarlo por el lado también jocoso como historia para nunca más hacerlo. No puedo andar haciendo esas cosas, me parecía ridículo y bueno, ya creo que ya uno dice, tiene que decir, estamos grandes para esto. Para examinar primero si estoy haciéndolo en la carne porque estoy pidiendo cosas que el Señor no me ha pedido vencer, cuando el ayuno más que para que el Señor quede vencido es para yo vencer.
y para que el Señor venza en mí, en esas debilidades, se glorifique en esas debilidades y sobre todo también no buscar muletas, no buscar muletas en la carne que al final terminan haciéndome más daño. En 1 Corintios 9, vamos a leer los versículos 24 y 25. 1 Corintios 9, del 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todas las verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y esto es importante, y que sea una de nuestras banderas ahora que ayunamos. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, no solo en el deporte. Bueno, el deporte por lo menos es un control de alimentos saludables, pero hay profesiones donde el control de alimentos es irresponsable, es vanidoso, es imprudente. Por ejemplo, como en la carrera del modelaje. Pero sin embargo, estas muchachas y muchachos que se dedican al modelaje hacen a veces unas dietas infames hasta espalda de su propio doctores o de sus nutricionistas por una corona corruptible, sin espíritu, sin la guía del espíritu. Nosotros, con más razón, lo debemos hacer, es abstenernos, el aprender a abstenernos, y uno de los secretos también, que realmente no es tan secreto, bastante mostrado está. Más bien, de las cosas que para nosotros son misterios que no deberían ser, el arte de saber abstenerse. Abstenerse entendiendo que no todo nos conviene. Y hay cosas que no son malas porque sean malas, sino porque son inoportunas. Si un momento del apetito me impide buscar a Dios, no es que el apetito y el alimento sea malo, pero si eso a mí me impide buscar a Dios y depender de Él, entonces sí se vuelve inapropiado. Versículos 26 y 27 de 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, no como en la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ayuno también nos lleva a ese ejercicio de saber negarnos, saber abstenernos, saber someter nuestro cuerpo al Señor, porque ciertamente todos estamos llamados a ser heraldos, pregoneros, anunciadores, pero muchas veces por ser más bien anunciadores de la buena palabra, pero no instruirnos por ella, ser adiestradores, maestros de otros para vivir en el espíritu, pero no vivir en nosotros esa vida espiritual, no estar comprometido con esa vida espiritual, dependiendo del Señor, muchas veces nosotros terminamos siendo dejados en el camino. Esta es una carrera que se sostiene no con la fortaleza del cuerpo, sino con la fortaleza del espíritu. Fortaleciendo el espíritu, por supuesto, el Señor va a fortalecer el cuerpo. Pero muchas veces limitamos el crecimiento espiritual por la fortaleza, o más bien ni siquiera por la fortaleza, por la comodidad del cuerpo. Y cuidado, porque lo que tiene que estar descansando no es mi cuerpo, es mi espíritu, mi alma en el espíritu. Mi alma en el Espíritu Santo que me consuela, me fortalece. Y lo que tiene que esforzarse más que el cuerpo, solamente el cuerpo, es el espíritu, que al final, claro, fortalece al cuerpo, porque sin un ayuno, sin fortaleza el espíritu, es pasar el hambre del modelo, de la modelo, que se crea estas dietas infames, imprudentes, de verdad temerarias, por coronas corruptibles. Vamos a Gálatas 2 y prácticamente ya casi que estamos aterrizando en esto para luego reflexionar en lo que es el fundamento, no solo el ayuno, sino de todo lo que son estos instrumentos, estas herramientas espirituales para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de nuestro ser, para que seamos prosperados en el alma y así tengamos salud y prosperemos en todas las cosas. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque ya no vivimos nosotros, sino vivimos para quien murió por nosotros, resucitó para llevarnos a nosotros un momento, estar con Él para siempre, eternamente con Él. Y
lo que hacemos es para crecer en él. Por eso es que hacemos estas cosas que son como ilógicas para el mundo. ¿Cómo voy a ser más fuerte si me limito del dinero? O me limito, perdón, me limito del alimento. ¿Cómo voy a ser más rico si doy más? ¿Cómo voy a ser más activo si me detengo a orar? Les cuento que por lo menos en lo personal, en mi agenda, el tiempo, hay un tiempo que para mí es muy productivo. Normalmente yo estoy en el escritorio o en el oratorio. Son los lugares donde yo más estoy, en el escritorio o en el oratorio. Y como le suelo decir a la gente, bueno, hay dos lugares donde yo amo al prójimo. En el escritorio porque quiero conocer la palabra de Dios, la estudio para poder darla con propiedad, para poder darla con profundidad, para darle respuesta. No para yo ser erudito, sino para que las personas tengan la palabra más pura, más sustentada posible y en el oratorio para entenderla. Pero también, ¿por qué creo que estoy llamando a las personas en el oratorio? Porque siempre hay un tiempo mínimo, una hora de adoración que estoy haciendo, pero cuando yo entro a la adoración, normalmente no es solamente a cantarle al Señor, no solamente hacerle cánticos de adoración, es decirle cantado, entonado, con notas musicales, decirle lo que tengo que ser yo, lo que yo debo ser, porque cuando yo le digo al Señor, yo te amo con todo mi corazón. Señor, tú eres bueno y tuya es toda la gloria y grande es tu misericordia. Con eso no solamente le estoy diciendo al Señor lo que yo sé que es Él, sino lo que yo debo ser. Porque cuando yo le digo al Señor, tú eres grande en misericordia, también el Señor me recuerda que seamos mansos y humildes de corazón como Él. Y que el Señor dijo desde el Antiguo Testamento, sean santos como yo soy santo. Como podemos verlo en la carta de los Levíticos, en el libro de los Levíticos, por ejemplo. Levítico, Pentateuco, y lo vemos en el Pentateuco reiteradamente. Sean santos, sed santos como yo soy santo. Cuando yo le digo al Señor en la adoración, Señor, tú eres santo, santo, santo es el Señor. También debo recordar que yo debo vivir esa santidad porque ya no vivo yo, y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso que para mí es muy importante el tiempo estamos hablando de la adoración, cuando es una declaración cantada, adorada, una declaración de súplica, de quebrantamiento al Señor. Lo que yo digo en el oratorio es lo que yo tengo que vivir, más que palabras que quiero que suenen bonitas por la melodiosidad y todas estas cosas, y gracias a Dios que no es por eso, porque la voz no me da para tanto, pero sí por lo menos que sean espíritu de verdad, que sea pleno lo que yo estoy diciendo, que sea correcto, que sea congruente. Así que cuando en el ayuno, cuando en la adoración, cuando en la súplica, cuando en la alabanza, cuando en esos momentos que más que pedir, le entrego yo, hago un compromiso, Señor, que lo que yo estoy haciendo aquí tiene que extenderse no a la hora, a las 2 horas o las 3 horas que yo esté adorándote, o al día, o a los 2 días, a los 21 días que yo esté ayunando, sino al resto de mi vida. Y que el que sale, el que está en el oratorio tiene que estar afuera como si estuviera en el oratorio, alabando a Dios, bendiciéndolo y siendo consecuente con lo que dice. Entonces allí, primero que todo cumple lo que dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que Él viva en mí, no solo es que Él vive en mí, sino que tiene que ser soberano en mí. Él no es un huésped que yo trato con cierto cariño, estima. Es la cabeza, Él es soberano y el Espíritu Santo me controla, me guía. Porque Jesús, el Señor Jesús está a la diestra del Padre. El Padre está también sustentándome. Y cuando habito al abrigo del Altísimo, yo sé que estoy protegido por Él. Y el Espíritu Santo está aquí, dentro de cada uno de nosotros, ejerciendo esa maestría, guiándonos, cuidándonos, rearguyéndonos para no pecar contra Él. Bien, reflexión final entonces. Estos tiempos son importantes cuando los veo específicamente como el gran compromiso, más que de cumplirle a Dios con una aflicción de estómago, una aflicción de cuerpo,
como el tiempo donde yo digo, Señor, si yo dedico esto, y este es un recordatorio, es más, cada vez que me siento débil, recuerdo que lo estoy haciendo para vencer la tentación. Es para también conocer, Señor, de qué tú me quieres librar. Que haya sabiduría espiritual porque estoy buscando y me niego a lo que sea con tal de conocer no solo quién eres tú, sino también quién soy yo, cómo es el vínculo que tú quieres que tengamos contigo y que lo que eres tú se vuelva en mí una realidad, porque tú quieres que yo sea santo como tú eres santo. Y esto nos lleva también al final de cuentas. Todo, todo esto tiene sentido cuando implica consagración. Esta es una de las palabras que más me ha sonado durante toda mi vida cristiana, pero últimamente como que me está retumbando hasta ahora. Consagración, entrega total. Vienen tiempos de gran prueba y entre los apóstatas y los que serán fieles va a haber un aspecto fundamental, la consagración que se debe preparar ahora, en la que nos tenemos que preparar ahora para sostenernos, estar firmes hasta la muerte. Vamos entonces a orar, oremos. Señor, muchas gracias porque tú estando aquí con nosotros nos sustentas, nos respaldas y quieres hacer en nosotros algo maravilloso. Lo que hagamos, eso sí, tú quieres que lo hagamos consagrados, dedicados 100% en mente, en espíritu, en cuerpo, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, concentrados en ti. Que estos sean ayunos donde venzamos la tentación, pero que seamos instruidos en aquello que incluso todavía no sabemos que nos está tentando, aquello que todavía no hemos comprendido, porque muchas veces hay cosas que son evidentes. El que era alcohólico que ya no vive más, ya no se embriague más. El que robaba que ya no robe más y más bien, honestamente, provea lo que le hace falta. Pero muchas veces, así como hay pecados que son evidentes que no pueden volver a nuestra vida, hay algunos que no hemos superado. Ese miedo precipitado, esa duda que supera a la palabra, nuestra confianza en la palabra de Dios. Ese ritmo lento para tu obra, porque a veces decimos, Señor, yo sé que tú trabajas lentamente porque todo se hace según tus tiempos y tus sazones, pero el tiempo nosotros estamos retrasando ese reloj y a esas sazones le estamos metiendo nuestros ingredientes desabridos, sin sabor, para que no sean tus tiempos, Señor. Y hasta en eso tal vez nosotros estamos tentados a atrasar tus tiempos y no nos damos cuenta y estamos gozosos porque amamos el alcohol, las drogas, las malas conversaciones, la fornicación y demás. Pero en estas pequeñas, pero que no son así porque gran daño pueden hacer. Estas faltas que a veces nosotros consideramos pequeñas, estamos siendo tentados y cometemos grandes errores. Señor, gracias por lo que hoy nos ha instruido y que esta palabra sea clara, evidente, sonora y propósito de nuestra vida en nombre de Jesús, por supuesto. Amén.